Doctor Bruce, tiene usted la palabra para moderar este panel. Un poco volviendo, digamos, a nuestro país, resulta que en Colombia también se están haciendo pues muchas cosas y se están haciendo no desde hace poco, desde hace mucho tiempo. Hemos querido invitar, digamos, a nuestros tres panelistas el día de hoy, tres personas además que merecen, por lo menos de parte mía, la mayor de las admiraciones, no solamente en lo personal, sino por lo que han hecho en sus compañías y lo que han hecho pues en la sociedad colombiana, y donde efectivamente cada día que pasa pues nos enseñan más y más. Yo tenía unas preguntas y el panel estaba como muy organizadito, y se las había enviado a mis compañeros hoy en día de escenario, pero hace un rato les propuse que las cambiáramos realmente y que nos saliéramos un poco, Antonio no quiere, y que nos saliéramos un poco del libreto para que realmente tuviéramos un panel donde pudiéramos conversar y pudiéramos, pues además tener como ideas distintas. Les voy a anticipar y voy a ser infidente. Estábamos en el baño hace un rato y me encontré con Morris y entonces me dice, oiga, ¿usted quiere que eso sea bien debatido? Deme la palabra primero que yo le alboroto ese escenario, me dijo. Y estoy seguro que él lo puede hacer porque además les quiero decir, los tres en su estilo son en realidad empresarios disruptivos que se inventan cosas, que hacen cosas distintas, que hacen cosas interesantes y para nosotros pues es muy interesante poder mostrarles. No quiero decir, no vamos a concentrarnos hoy en contarles lo que ellos hacen bien, no. Vamos a aprovechar la presencia de ellos, que son además tres personas, repito, digamos con ideas propias, para que nos cuenten y de alguna forma nos digan como qué están pensando en esta nueva Colombia, en esta Colombia que de alguna forma está llamando a todos sus actores, incluyendo por supuesto a los empresarios e incluyendo pues a las compañías, a actuar distinto, ¿no? Un poco lo que nosotros sentimos y lo que yo siento en este instante es, estamos como en un turning point en donde tenemos que tomar decisiones, tenemos que actuar, aprendamos de lo que hemos hecho hasta ahora, pero también imaginémonos qué es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, que seguramente tiene que ser distinto. Yo estaba pensando, digamos, plantearle a ustedes una pregunta significativamente distinta a la que teníamos, como estaba mencionando ahora, y les quería preguntar para arrancar un poco desordenada, pero informalmente. Todos oímos a Bernardo Toro y todos salimos además bastante impresionados de lo que él nos había dicho. Me gustaría que me dijeran un poco qué les quedó de la conversación de Bernardo, qué les quedó de la presentación de Bernardo, qué les parece que realmente nos tocó, porque todos quedamos realmente tocados. ¿Y quién se quiera aventurar a ser primero, como en la clase? Si no levantan la mano, lo asigno yo. Morris. Primero, la verdad es que gracias. Yo tengo que tener unos apuntes aquí porque si no la vejez me traiciona y se me complica. A mí se me va la paloma cada rato. Pero se suponía que no teníamos preparado esto. ¿Cómo tienes apuntes? No lo tengo preparado, pero tengo unos apuntes donde adelante, de alguna manera me tengo que ayudar porque si no la cabeza no me funciona bien. Primero, pues darle las gracias y el respeto y la admiración que tengo por muchas fundaciones que trabajan. Es impresionante. Yo tengo un defecto. Y es que fuera de que se me va la paloma, soy de lágrima fácil, pero eso me va pasando y entro en la pelea. Es una virtud, dale. Ya me fue la paloma, pero lo que te quiero, lo que quiero decir es que lo que yo puedo hablar de lo nuestro es lo que he vivido en SIDOC. Se los voy a contar rapidísimo, porque contándoselos te contesto a la pregunta de qué le capté al señor Toro. Y el señor Toro dijo una palabra aquí que fue la que más me impresionó, era hablar. Hablar era muy importante. Yo creo que el éxito de nosotros en SIDOC, y yo nunca había oído al señor Toro, yo nunca he sido muy académico, yo estudié de todo y no me gradué de nada, pero no he hecho y no trabajar. Pero oyendo al señor Toro de hablar, eso es lo que más hemos practicado en SIDOC. En SIDOC hablamos desde hace 28 años con la gente. Empezamos una compañía muy pequeña, con una competencia al lado atroz. Todo el mundo, cuando nos metimos en eso, nos dijeron, ustedes están locos irle a competir al sector siderúrgico, y hablando logramos triunfar.
Hoy, 28 años después, hace 28 años Sidoc hacía 400 toneladas y nuestro vecino hacía 14.000 toneladas. Hoy, 28 años después, por hablar con la gente, porque nosotros hoy somos 15.000 toneladas y el vecino son 7.000. Entonces, la palabra hablar nos funcionó y nos dio resultados. Sidoc hoy en día es una empresa que tiene una relación de tipo humano, y yo quiero esta charla, o lo que quiero expresarte es, y comunicarle a todos, porque tú lo primero que me dijiste era que esto fuera inspirador. Yo, a la hora de la verdad, yo la única que he inspirado hasta ahorita ha sido a mi mujer y a mis hijas. A ustedes espero poderlo inspirar a ustedes en algo. Pero después de haber arrancado la compañía, y yo voy a dejar esto que por leer me voy a trabar. Nosotros en Sidoc empezamos con una relación humana tan profunda, porque nosotros arrancando dependíamos más, yo diría que era el 90% de la capacidad de la gente y el 10% de los equipos. Nosotros éramos totalmente, era una compañía que no tenía viabilidad si no hubiera sido por la gente. Y ha sido tal la compenetración humana que hemos tenido con la gente que con los años hicimos una cosa importante. Yo diría que el haber hablado en la compañía nuestra, llevamos muchos años donde desde el portero hasta la presidenta se dan cuenta de cómo va la compañía. La gente sufre y se angustia en cómo va la compañía. Es decir, todo el mundo tiene la información de cómo va la compañía. Tú le preguntas al de la báscula, el que recibe la chatarra, si el dólar subió, si el dólar no bajó. Él está enterado de todo, está enterado de las angustias. Ahí aprendimos a establecer una relación tan sana que tenemos la capacidad y la autoridad moral para poderles contar las cosas buenas y las cosas malas. En la medida en que hemos contado las cosas buenas y las cosas malas, cuando hemos tenido cosas buenas, repartimos. Cuando hemos tenido cosas malas, restringimos. Y todo el mundo vive esa angustia. Hoy en día Sidoc es una compañía que vende 270.000 millones de pesos este año y nosotros estamos repartiendo de utilidades con nuestros empleados. El 18% de las utilidades se las damos a los empleados, fuera de los salarios buenos que pagamos. Y la fundación, que es una parte que ya quisiera yo después explicarla, de cómo trasciende la fundación y cómo le damos la pelea cuando entran las multinacionales a Colombia y nos sentimos agobiados y asustados. La primera pelea fue con la competencia con los colombianos, que era el grupo Diaco al lado nuestro, calle de por medio, y le dimos la pelea laboralmente. Ellos tenían 3 sindicatos y nosotros teníamos al lado una gente que nos quería y que se entendía y que tenía pertenencia total de la gente. O sea, el manejo personal fue muy importante. Perdón. No, está bien. Yo lo que te quisiera proponer es que hiciéramos como una, si te parece bien, o a menos que quieras rematar la idea, si te parece, vamos dando respuestas. Yo te quería rematar la idea. Dale tranquilo. Y es, primero, la parte del desarrollo económico de Sidoc dependió del manejo de la gente. Después, hace 10 años entran las multinacionales a Colombia y ahí ya teníamos un reto muy grande. Nuestra compañía es una compañía pequeña comparada con las multinacionales de toda Latinoamérica. Nosotros hoy nos enorgullecemos de tener una compañía con los mejores márgenes financieros del sector siderúrgico de Colombia. Eso tú lo sabes y lo ves en los libros. Y eso es producto del manejo que hemos tenido con la gente. Ahora, el manejo ya, cuando entran las multinacionales, ahí tengo que decir, y nunca me olvido unas palabras que le dije a Johan Peter Jordao en San Pablo, cuando entró a Colombia, y le dije, usted me gana en toneladas de acero, me gana en electrodos, me gana en todo, pero usted socialmente no me va a ganar en Cali. Y ahí empezó la pelea social. Perdónenme.
Bueno, pero mientras tú tomas agua, fíjate tú, yo quisiera resaltar, fíjense ustedes lo que está diciendo Moritz. Moritz nos está diciendo casi que la estrategia más importante o una de las estrategias más importantes que yo he aplicado y una de las razones inclusive por las cuales de alguna forma he podido competir bien y he ganado competitividad ha sido basado en lo social. Y se lo dijiste a Gerdau y se lo dijiste a tus vecinos. Y entonces, cuando se lo dije a Jordao, le dije, aquí a usted le va a pasar lo que pasa en fútbol. Se supone que uno en la casa de uno gana. Usted socialmente no me va a derrotar en Cali. Y allí empezó, y eso tengo que darle gracias a la vida, que afortunadamente tengo 2 hijas que piensan igual que yo y nos han ayudado mucho, ellos y todos los empleados. Nosotros en los últimos 10 años hace 10 años éramos 400 personas, hoy somos 1.200 personas, pero no en solo SIDOC. Hemos podido a través de esa intervención social, de ese trabajo que hemos hecho, que nos hemos hecho querer en Cali. Yo que espero que aquí no haya nadie que no nos quiera, pero espero que no haya nadie que no nos quiera. Hemos llegado a competir de tal manera que en igualdad de condiciones la materia prima, que es lo básico para el sector siderúrgico, nos la venden a nosotros de primero, porque hemos intervenido en la ciudad, porque hemos intervenido en todos lados. Y eso ha hecho que nosotros crezcamos y nos superemos mucho. Bien, perfecto. Vamos a seguir con Carlos Ignacio y ya volvemos rápidamente. Perdonen la largada. No, está muy bien, nos deja inspirados ya. Carlos Ignacio, Gallego, presidente del Grupo Nutresa, cuéntanos un poco tú. Sí, voy a ir a la pregunta, no voy a contar la historia, sino que la voy a tomar desde la pregunta. Dale. Y primero que todo, 1000 gracias por la invitación, a ustedes por su presencia. Para mí es un honor estar acá con Antonio y con Maurice. Yo creo que una de las cosas que coincide con estar en un panel es disfrutar de la potencia de las conversaciones, que es un mensaje que fue sumamente claro en la presentación de Bernardo esta mañana. Pero cuando yo pienso en la potencia de las conversaciones, antes que es la capacidad de hablar, se me ocurre la capacidad de escuchar y la apertura para escuchar y el reconocimiento del otro, porque una conversación de verdad se basa en el reconocimiento del otro. Y eso se aplica desde lo personal, porque finalmente el liderazgo se basa en lo que uno es y en lo que uno cree. Y cuando uno se va a lo empresarial, el reconocimiento del otro también existe, y el otro simplemente no es otro, son los grupos relacionados. Entonces, la potencia de las conversaciones en una organización arranca por la humildad, arranca por no ser arrogantes, independiente del tamaño, del éxito, de los proyectos, del market share, arranca por pararse frente al otro y entender que así como uno tiene expectativas, proyectos, objetivos, los grupos relacionados también tienen sueños, también tienen necesidades. Y considerar en la construcción de la estrategia no solo lo que uno quiere hacer, sino lo que los otros esperan, lo que los otros necesitan. Y eso, tenerlo en cuenta formulando la estrategia. Y eso que yo menciono que es como tan de sentido común, es tal vez lo más de punta que tiene ahora en lo social el GRI 4, arrancar del reconocimiento del otro. En el caso de Grupo Nutresa, así trabajamos, así trabajamos. Nosotros queremos muchas cosas, pero las comunidades, los proveedores, los empleados, las entidades del Estado también esperan cosas y tenemos que sentarnos con humildad a cruzar esas expectativas y a construir a partir de ellas. No es posible dar gusto a todo el mundo, pero sí es posible fijar prioridades que no sean egoístas y que no partan solo de uno. Para mí esa fue la gran lección, la potencia de las conversaciones a partir del reconocimiento del otro. Mil gracias. Antonio Celia, la misma pregunta para ti. Bueno, yo agradecerles por la invitación y encantado de estar aquí con Maurice y con Carlos Ignacio, en quien compartimos muchos elementos comunes. Yo quiero decir esto, nosotros venimos trabajando en el tema de educación hace mucho rato y si tenemos espacio, o si tengo espacio, voy a dedicarme un poquito también a hablar de eso.
Pero quiero decir que nuestro trabajo en educación empezó por un diálogo. Empezó con un simple diálogo donde había dos elementos fundamentales, una actitud y una necesidad. Hace mucho tiempo. Es simplemente para destacar, además lo que yo diga sobre Bernardo no tiene mucha gracia porque tiene el sesgo, que yo soy hincha de Bernardo Toro de hace muchos años, lo conozco, lamentablemente no lo veo tan frecuentemente como quisiera, hoy me lo reclamó, el reclamo creo que es mutuo porque esto es como siempre un diálogo de dos vías. Por otro lado, yo creo tanto en eso que yo tuve una gran ocasión hace unos meses, me invitaron a darle las palabras de grado a los estudiantes del ICESI y tenía un capítulo entero que se llamaba El Poder de la Palabra, donde yo pretendía rescatar a través del diálogo todos los puntos de encuentro que podíamos encontrar más allá de las diferencias. Y para reiterar la importancia del tema y lo significativo que resultó lo que Bernardo dijo, quiero recordar que creo que era Mill el que decía que la democracia es el gobierno de la discusión. De manera que más nos vale que hagamos uso del lenguaje, del diálogo, ¿verdad? Y dentro de eso yo creo que hay dos elementos sobre los cuales podríamos pasar más adelante. Primero, en el tema de educación, recordar que hay una gran cantidad de colombianos que no están en capacidad de comprender lo que leen, ni un texto simple. ¿Eso qué te plantea? Eso te plantea una enorme necesidad, pero te plantea un diálogo específico alrededor de la poca comprensión de un texto simple de lectura. Y obviamente la urgente, imperiosa e inmensa necesidad que tenemos de mejorar nuestra educación. Y segundo, en esto de los diálogos hay dos temas que a mí me parecen que quiero destacar. Uno es el prejuicio, ¿sí?, que yo creo que debería ser elevado a la categoría de pecado capital, porque dificulta los diálogos. Y segundo, el pensamiento crítico. Es decir, diálogos desprovistos de prejuicios y con un elemento de pensamiento crítico clave que lamentablemente no está presente en la mayoría de nuestro sistema educativo, enriquecen las conversaciones que todos tenemos que adelantar. En un estudio reciente que se hizo en la costa caribe colombiana, y creo que eso es como transversal a la mayoría del país, se le preguntó a muchos empresarios sobre la calidad de profesionales que estaban consiguiendo. En general, se dijo, se consiguen buenos profesionales, especialmente las empresas buenas como las nuestras, las empresas decentes, los capitalistas decentes, como somos nosotros, así nos consideramos, encuentran profesionales de muy buena calidad. Sin embargo, una gran mayoría de las respuestas apuntaban que a la mayoría de los estudiantes o los profesionales que se contrataban le faltaba pensamiento crítico, es decir, la capacidad de discernir correctamente, de encontrar a partir del juicio y la razón verdades, ¿verdad? Y en eso hay eso tiene que ver, esto es lo último que digo ya, por ahora, una medida del capital social, que creo que el nombre de la medida es propiedad de John Sudarsky, que se llama el FENOVAL, que significa Fe en Fuentes de Información No Validada. En estas conversaciones, en estos diálogos, cuando no hay pensamiento crítico, cuando se cree lo primero que se dice, cuando se cree lo que se dice en Internet y no hay más allá, no hay un proceso de discernimiento más allá de eso, se tiene el FENOVAL alto, lo cual quiere significar que en la medida del capital social no es buena. Bien, muy interesante. Les voy a proponer dos cosas. Una, les voy a contar cuál es la pregunta de más allá, no la de ahora, para que la vayan pensando. Y la pregunta va a ser, empresas exitosas en los negocios, pero también en lo social como las de ustedes, cuando deciden hacer trabajo social, ¿cómo escogen el tema? ¿Cómo escogen el foco? Piénsenlo, para que nos cuenten. Nos queremos luego interesar, digamos, en por qué Promigas se dedicó a lo que se dedicó y cómo fue eso. Puede ser que haya sido sin pensarlo, respuesta válida. Pero por favor, piénsenlo para la siguiente. Por ahora les voy a hacer otra pregunta. Una conversación que además para mí ha sido particularmente relevante durante los últimos días por algunos debates públicos en los cuales hemos estado nosotros inmersos, especialmente, ustedes saben, tributaria, temas laborales, etcétera, etcétera. Una pregunta recurrente es la de si el sector privado debe o no debe participar de lo público. Si el sector privado debe o no debe ser parte de las políticas públicas. Debe opinar o no debe opinar. Debe aportar o no debe aportar. Debe protestar o no debe protestar en las políticas públicas. No solamente las que lo afectan directamente, pues a veces hay regulación que te afecta directamente a tu compañía, te metes contra esa regulación o a favor de esa regulación. Pero no, estamos hablando de cosas de pronto un poco más grandes, justicia, educación, seguridad, superación de pobreza,
¿Será que el sector privado tiene esa competencia y esa responsabilidad? ¿O será que eso se lo debemos dejar a los administradores públicos y a los políticos? Y voy a arrancar un poco al revés. Quisiera, Antonio, que tú me dijeras, porque sé que tienes elaborado, digamos, un buen pensamiento sobre eso, lo hemos conversado muchas veces en la vida. Yo creo, Bruce, genuinamente que definitivamente sí. Uno no puede ser ajeno al debate de las ideas. Eso no quiere decir que seas activista político, que seas militante, que hagas política en plaza pública, no. Lo público nos importa mucho. O sea, nosotros, repito, si no soy yo, no podemos ser ajenos al debate de las ideas. Sí tenemos que participar, tenemos un rol en la sociedad que cumplir, que es ese. Es decir, yo creo que en últimas uno no puede olvidarse que nosotros somos emprendedores, nosotros buscamos réditos para que nuestros emprendimientos perduren. Es la única manera de que los emprendimientos perduren son los réditos, pero lo hacemos de una manera decente, de una manera respetuosa, conversando con los diferentes públicos de una forma amable y constructiva, con visión de largo plazo e interesándonos por los temas que nos atañen, por las dificultades de nuestro entorno. O sea, países en vías de desarrollo, con tantas dificultades, donde uno puede aportar, es impensable que un empresario se abstraiga de esa discusión. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de reemplazar al Estado, pero ese debate de ideas sí tiene que proponerse y tienen que participar los empresarios en las discusiones que le atañen a una sociedad. De alguna u otra forma nos afecta. Míralo si quieres por el sentido utilitarista. Nos afecta, por lo tanto tenemos que participar en eso. Hay gente que dice que eso puede conducir a un conflicto de interés. ¿En qué sentido? Pues que dice, bueno, no, es decir, ustedes son básicamente entidades dedicadas a hacer Bueno, utilidades y a hacer negocios. Ojo, que fíjate, y si quieres hablamos de gremios. Nosotros no somos gremios, tú eres más gremio que nosotros, desde luego, pero estamos asociados a un gremio. Pero los gremios nacen como defensores de sus propios intereses. Ese es el origen de los gremios. Los gremios nacen porque se agrupan, son unas organizaciones, lo que decía Bernardo, que importante que son organizaciones que surgieron para defender los intereses de ellos, de los gremios, de la burguesía, de los artesanos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el origen. De ahí venimos. Ha habido una evolución. Y entonces el tema es, ¿qué rol desempeñas tú como parte de un gremio que tiene unos intereses específicos? ¿Cuáles son los intereses específicos? Que su negocio camine bien. Ahora, pero resulta que eso es compatible con hacer el bien, como lo hemos visto. Y hay empresarios de diferentes categorías. Hay empresarios, nosotros pertenecemos a la categoría de empresarios, que buscamos réditos, pero con absoluta decencia. Eso parece simple, parece una definición de perogrullo, no lo es. Ser decente implica tratar a todos los públicos como tú quieres que seas tratado, nada más ni nada menos. Muy bien, Carlos Ignacio, ¿tú qué opinas de esto? A ver, si uno piensa en una empresa como una organización extendida y no la mira simplemente como un castillo con un foso alrededor de la actividad, entre comillas, propia, es imposible que uno diga que no participa. Con toda claridad yo creo que sí tenemos un papel frente a la construcción de lo público, no en la politiquería, y que debemos evitar el conflicto de interés, eso es muy claro. Pero en el pasado, el aislarse de algunos problemas de la sociedad ha hecho que esas soluciones queden en mano de los políticos, de las ONGs o de terceros que solos no pueden. Entonces nosotros tenemos un papel dentro de la sociedad. Además, para apoyar a los políticos y a las ONGs y al Estado, digamos, lo está planteando así. Claro, y nosotros vemos con muy buenos ojos, creemos que es necesario que haya alianzas público-privadas. ¿En la política pública también? Sí, creemos que hay opiniones desde lo privado que enriquecen la construcción de lo público. Creemos que en temas, por ejemplo, como la educación, que ya hay un modelo probado de cómo han mejorado la educación en el mundo algunos países, hay temas como los de desarrollo humano, donde el sector privado le lleva años luz al sector público y que tenemos varios caminos. Si nos aislamos, nos vamos a demorar muchas más décadas. Entonces tenemos, yo diría, no solo la posibilidad, es la responsabilidad de desempeñar el papel que como empresarios tenemos en la sociedad. Muy interesante, yo le iba a preguntar justo así, le iba a preguntar a Maurice si te parecía un derecho o te parecía una responsabilidad en caso de que estuvieras de acuerdo. ¿Tú qué opinas de la participación en políticas públicas? Yo creo que la participación política del sector privado,
Lo importante no es la participación política, lo importante es las actitudes del sector privado que tengan trascendencia para lo público. Es decir, acabo de oírles a los compañeros que somos amables, somos queridos, pero no somos distributivos. Nosotros en Colombia, y en eso le doy garrote a las grandes empresas, no somos distributivos, ahogamos la economía. Nosotros, las grandes empresas, a veces no creen en el capitalismo, ahogan el capitalismo. ¿Y cómo lo ahogan? En la medida en que no distribuyamos. Yo sigo convencido de que la única forma que vamos a lograr la paz no es firmando el acuerdo, es volviéndonos distributivos. ¿Y cómo nos volvemos distributivos? Y los que más podemos aportar para eso somos yo no me incluyo entre las grandes empresas en las medianas, pero los de las grandes empresas tienen que volverse distributivos. El ingreso hay que distribuirlo y hay que distribuirlo con la gente que trabaja con nosotros. Las compañías en Colombia le pagan muy bien a sus CEOs, a sus dirigentes, pero no se preocupan por la gente de más abajo de distribuir más el ingreso. En la medida en que distribuyamos más el ingreso, la economía prospera más y la cosa funciona mejor y hay más empleo. La verdad es que Morris, como ustedes ven, es una de las personas más vanguardistas en este tema en Colombia, razón por la cual además te hemos invitado porque me parece que tus ideas en eso son interesantísimas. Carlos Ignacio, la siguiente pregunta, ¿ustedes cómo escogen, digamos, cuando dicen, bueno, nosotros tenemos una responsabilidad, vamos por supuesto más allá, en fin, de lo legal y de lo jurídicamente, las obligaciones jurídicas, y dicen, vamos a hacer trabajo social? El trabajo social lo vamos a hacer, digamos, queremos generar y queremos ser parte de las grandes transformaciones sociales, el grupo nuestro lo quiere hacer. ¿Cómo escogen eso? ¿Uno cómo como organización decide mi participación, no mi grano de arena, sino muchas veces es una volqueta de arena, se va a dedicar, digamos, a ser parte de las transformaciones sociales del país? A ver, primero que todo yo quisiera decir que lo social nosotros lo manejamos en un concepto más amplio que es el concepto de desarrollo sostenible, que realmente está al lado del desarrollo económico y del desarrollo ambiental. Y además que lo social se abre a su vez en dos partes, que es lo social interno y lo social externo, porque difícilmente una organización pudiera ser muy buena hacia afuera, pero no serlo hacia adentro. Y digamos que uno empieza por casa. Cuando yo mencionaba que eso está ligado a la estrategia es porque hay un objetivo estratégico nuestro que es el desarrollo sostenible. Y eso quiere decir que al ser un objetivo estratégico no es el objetivo de una fundación o de un grupito de personas, es un objetivo de toda la organización. Y todos los que trabajamos ahí tenemos que ver con que haya desarrollo económico, social y ambiental. Cuando uno plantea una estrategia, pues parte, como decía, de reconocer al otro. Entonces, el análisis de materialidad es una muy buena guía, porque ahí está lo que esperan de mí y lo que necesitan mis grupos relacionados. Pero la estrategia también se tiene que cruzar con las capacidades de la organización. Entonces, cuando uno cruza lo que esperan de mí, lo que necesitan y cuáles son mis capacidades, uno va encontrando un foco. En nuestro caso, concretamente, en lo social externo, ese foco está relacionado con nutrición, porque es un grupo de alimentación, con educación, porque es una herramienta de transformación de la sociedad y es salto social, con generación de ingresos y emprendimiento, porque por no existir es que no hay ingresos y muchas comunidades no elevan su nivel de vida, y con apoyo al arte y la cultura. Entonces, ahí ya hay un foco. ¿Qué hay detrás? Analizar el impacto de los proyectos que uno tenga como alternativas. Entonces, y ahí hay factores, la geografía, si hay comunidad activa, comprometida y que haga un esfuerzo, que haya una fórmula de entrada y una fórmula de salida clara, porque nosotros no queremos promover el asistencialismo, sino el desarrollo de capacidades, que haya medición y que haya claridad en el papel de cada uno de los actores. Yo como organización ahí, ¿qué aporto? Mis capacidades, ¿cómo juegan? Y para nosotros un factor clave, como les decía ahora, es que haya desarrollo de capacidades, porque así podemos salir e ir nuevamente a otro proyecto. Así lo hacemos.
Muy bien, Antonio, la misma pregunta para ti. El caso nuestro de la educación, digamos, tiene dos. Lo primero es que surgió como una conversación, como te decía yo, alguna vez en La Guajira, con la actitud de querer ayudar en un diálogo con unos amigos. Me contaron la situación de educación, esto estamos hablando hace 20 y tantos años, de la educación en Riohacha. Y decidimos construir un colegio, creo que fue el primer colegio, en esa época no había APP ni nada. Y nos entusiasmamos a partir del tema de la educación y empezamos a mirar ya la parte cuantitativa, digamos que las tasas de retorno de la inversión en educación eran las tasas de retorno social más altas que existían. Entonces nos dedicamos a ese trabajo. Y esa es la razón por la cual hemos hecho eso. Pero yo quería devolver un poquito en la misma línea del tema de la educación, sobre lo que dijo Carlos Ignacio de las alianzas público-privadas. Aquí hay un tema que a mí me parece bien interesante y es que uno podría pensar que las alianzas público-privadas son soluciones subóptimas ante una ineficiencia del Estado, donde tú le quieres decir al Estado, esto, X, oye, se puede hacer mejor, mira estos privados cómo lo hacen. Obviamente que las lógicas privadas son diferentes a las lógicas públicas, pero si hay algo para lo que sirven las alianzas público-privadas es como una especie de, primero piloto, acicate y elemento a imitar. No nos olvidemos de una cosa que a mí me parece importante y que a veces se pierde de vista, y es que los modelos de educación que en Colombia están probados y funcionan, se originaron hace muchos años en experiencias de corporaciones educativas sin ánimo de lucro. Se originaron en instituciones filantrópicas que quisieron probar de forma paciente, con su dinero, que su dinero es paciente y comprometido, nuevos sistemas de educación. Eso funcionó y se ha extrapolado. Un poco lo mismo nosotros hemos hecho en Barranquilla y en algunas regiones de la costa. Y lo importante ahí es que el Estado multiplique lo que se está haciendo. O sea, el plan piloto que tú haces le demuestra al Estado, cuando pruebes que funcione, porque hay que probar que funcione, estos diálogos tienen que ser diálogos comprometidos, diálogos donde se tengan pruebas. El Estado tome ese ejemplo y lo replique y lo multiplique, porque realmente la función del Estado en el tema de educación es muy grande y el presupuesto es el que importa realmente. Entonces la escogencia nuestra tiene que ver con eso, fundamentalmente buscando generar los mayores impactos y midiendo los impactos hemos logrado que en muchos casos se adopten estos modelos y se extrapolen y ahí es donde empieza uno a tener unas grandes satisfacciones. Interesante. Maurice, te voy a saltar contigo a una pregunta un poco distinta porque sé que es un tema que además para ti es muy importante. Lo tocaste en la primera de tus respuestas y es el tema del posconflicto. Dijiste, el tema del posconflicto en Colombia no se va a solucionar exclusivamente con unos diálogos o con la firma, digamos, de unos documentos resultado de unos diálogos. En Colombia hay que hacer más en adelante. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál creerías tú? Porque entre otras cosas les confieso que es una de las preguntas que más me plantean a mí en la ANDI, no solo los afiliados, sino incluso los medios de comunicación, el gobierno y demás. ¿Cuál crees tú que debería ser el papel del sector privado en el posconflicto? ¿Cómo nos debemos comportar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos aportar para que se concrete realmente una situación distinta más allá de la firma? ¿Qué piensas de eso? Esa es una pregunta fundamental para mí ahorita y es donde de golpe tengo más claridad mental. Yo les diría a ustedes que la responsabilidad social, hemos tenido una magnífica experiencia, pero yo considero que la responsabilidad social, los empresarios, en el fondo estamos comprando palco en el cielo, pero no estamos dando la solución definitiva a los problemas sociales del país. Es una cosa estructural que necesita Colombia cambiar. Los próximos años que va a vivir Colombia en el posconflicto, si nosotros que somos los que generamos la riqueza en el país, los que tenemos oportunidad de generar empleo, no cambiamos de actitud, no veo la cosa. Yo baso para el posconflicto dos cosas fundamentales que la tengo como premisas en las cosas que lideramos en nuestras 4 empresas que tenemos ya hoy, y es genere empleo a toda costa, a toda costa. Colombia tiene que generar empleo. A mí me toca vivir en el norte del Cauca, situaciones, acabamos de montar un ingenio azucarero que acaba de arrancar hace 15 días con los primeros bultos de azúcar y el desempleo allá es arrollador, la gente no tiene nada que hacer. Esa por un lado. Y por otro lado, que se me hace fundamental para reactivar mucho más la economía, para que haya más inclusión. Tú decías ahorita en tu presentación que Colombia es uno de los países más malos en
en la repartición de la riqueza, de los ingresos, llamémoslo así, que somos de los peores. Nosotros tenemos como empresarios que propiciar, pero con mucha fortaleza, la distribución del ingreso, mejorar la distribución del ingreso. ¿Cómo puede ser posible que tú encuentres que un sector financiero se gane ayer casi 5 billones de pesos y tengan empleados con que se ganan 1.600.000 pesos? Es decir, ¿qué le puede pasar al grupo financiero que se gana 5 billones, que reparta el 5% de sus utilidades entre la gente que trabaja con ellos? ¿Ustedes se imaginan la irrigación de la economía tan tenaz? Es que no creemos en el sistema capitalista porque no somos distributivos. Y en esa parte Colombia tiene que cambiar, pero tiene que cambiar totalmente ya. Una pregunta para ti mismo, porque quisiera profundizar en esto. Yo creo que todos quedamos picados con lo que Maurice ha dicho. El modelo inicialmente supone que la redistribución se produce especialmente a través del Estado. A través del Estado. Es decir, tú pagas impuestos y los impuestos son capaces de ser suficientemente bien invertidos como para que efectivamente la educación llegue, la salud llegue, las capacidades de producir ingresos lleguen, pero tú nos dices una cosa completamente distinta. Tú dices, no, los empresarios tienen que redistribuir directamente. ¿Tú qué opinas de eso? Pero es que yo no le estoy diciendo que usted regale, le estoy diciendo que distribuir es buen negocio. Es que por eso, desafortunadamente, me cambiaste el esquema y yo tenía la presentación de mi negocio, era para decir que me confundí. Me cambiaste el esquema. La presentación mía es lo que yo puedo mostrar, porque yo de esto no sé mucho, pero lo que yo puedo mostrar es mi propia realidad. Nosotros en nuestras empresas, y por eso te digo, ha sido magnífico negocio distribuir utilidades y magnífico negocio hacer responsable o comprar palco en el cielo. Ha sido buenísimo, esas dos cosas han sido buenísimas. Antonio, ya se me está aquí. Yo lo que creo que hay países donde sucede eso, en Latinoamérica, y no necesariamente han logrado resultados diferentes. Es decir, aquí uno tiene, en mi opinión, Maurice, un contrato social. Digamos que esto es una especie de contrato social entre quienes trabajan en una organización y los dueños de la organización. Y de alguna forma así se redistribuye. Si todo lo que se le ofrece a un empleado, en la medida que sea trabajo bien remunerado, digno, y bien remunerado y digno sobre todo, decente y de largo plazo, hay una retribución dentro del contrato social. Solamente te iba a decir esto, hay algunos países que por ley obligatoriamente reparten dividendos o utilidades entre los accionistas. Si no recuerdo mal, donde estamos juntos allá en Perú, sucede eso. Eso no ha dado ni mejores resultados en materia de distribución del ingreso. Yo no sé si sea por ahí, simplemente te dejo la inquietud. Espérate un momentico, puedes sacar el papelito, que los dejo que tienes. No, lo que te digo es que si te diste cuenta en la gráfica que presentó Bruce, el coeficiente Gini de Perú no es muy diferente al nuestro. El tema yo no creo que sea por ahí, y eso hace parte de un modelo determinado. Yo creo en gran medida que el tema tiene que ver con el rol del Estado, y ahora si me dejan un capítulo, un pequeño espacio, hablo de eso, y con la educación. En Colombia es claro que la diferencia que tenemos, las inequalidades que tenemos, se explican en gran medida por la diferencia de ingresos entre los educados y los no educados. Ahora, las organizaciones empresariales ofrecen a su gente capacitación de primerísimo nivel, digamos que porque les interesa, pero tiene un subproducto, tiene una externalidad, que es que esa gente queda supremamente bien capacitada. Carlos Ignacio. Te dejo la inquietud. Sí, yo voy a Es hacer que un sí, comentario. perdóname, porque es que se me va la luz si no le contesto a él ahí esto. Se me va la luz y perdóname. Y es que yo te hago una pregunta. Aquí en Colombia pagamos lo que dice el mercado y no lo que podemos. Pagamos lo que dice el mercado y no lo que podemos. Y tú hablas, y yo te digo, eso en un país desarrollado funciona, pero en un país con las inequidades que tenemos en Colombia, a mí me impresiona ver a profesionales, una familia, haciendo un esfuerzo para que de 5 hijos uno se gradúe y llegue a la universidad y se gradúe de agrónomo y tenga que irse a emplear por 1.200.000 pesos, porque eso es lo que le paga el mercado, y resulta que se gana más el que maneja una tractomula que el que se educó. Si no rompemos ese círculo de la pobreza y no actuamos ahorita, cuando estamos en plan de paz y en plan de crear una distribución mejor, no vamos a salir adelante. Bueno, vamos con Carlos Ignacio, que le salen letreros aquí. Sí, y no es haciendo gavilla contra Maurice,
Pero, a ver, nosotros hemos tenido en Grupo Nutresa como Multilatina la experiencia, lo tenemos en Perú, lo tenemos en México, lo tenemos en Venezuela, de que haya un pago a los trabajadores por las utilidades. Pero el tema es mucho más profundo. Así como uno construye en la empresa una oferta de valor para los clientes y los consumidores, ¿cuál es la oferta de valor para el personal? No es un cheque, no es un cheque. ¿Cuánto dinero vale llegar a la casa temprano y leerle un cuento a un hijo antes de que se duerma? No lo paga un cheque. ¿Cuánto dinero vale llegar a la casa completo sin que le falte un dedo? No es un cheque. O sea, lo que hay que construir son ofertas de valor para los empleados. Y estoy completamente de acuerdo con lo que decía Antonio, no es la redistribución pura. Ahora ha pasado que por un libro que hay por ahí de moda, todo el mundo dice que lo que hay que hacer es redistribuir. El país más redistributivo de América Latina es Venezuela, y yo no diría que va mejor, no diría que va mejor. No es repartir dinero, no es repartir dinero. ¿Cuál es la oferta de valor completa en todos los frentes? Bueno, Ese es el tema de fondo. Como paréntesis les voy a recordar, Boris, un segundito por favor, como paréntesis les voy a recordar que siempre que analizamos, ustedes lo saben la mayoría, siempre que analizamos el índice Gini, nos comparamos con Inglaterra. El Gini en Colombia, ustedes saben, lo decíamos por ahí, está en punto 53.8, y están puntos, y voy a decir dos cosas, el Gini se analiza en dos momentos, antes de que el Estado redistribuye los impuestos cobrados y después de que los redistribuye, es decir, cuál es el Gini sin que el Estado haya redistribuido. En Colombia resulta que el Gini arranca en punto 53 antes de que el Estado redistribuya y termina en punto 53. Es decir, el Estado parece ser que no está cumpliendo parte de su función redistributiva. En Inglaterra, ya voy con Antonio, en Inglaterra el Gini arranca en punto 53 antes de que el Estado redistribuya y termina en cerca de 36%. De punto 36. Es decir, el Estado británico parece que está cumpliendo esa función y de repente ahí tenemos también gran parte del problema, porque no estamos en una situación en la cual no pagamos impuestos, Maurice, ni ninguno de ustedes. Vieron ustedes un estudio de la ANDI hace poco donde se demuestra que la tasa efectiva de impuestos que pagan las compañías colombianas es del 68% de sus utilidades.